Bienvenidos a esta misa, esta Santa Misa. Las intenciones son en acción de gracia por favores recibidos de la familia Vázquez Hidalgo, de la familia Enrique de la Paz, por la salud de los siguientes hermanos enfermos: familia Meléndez Marcano, Padre Mario Martínez, por el eterno descanso de los siguientes hermanos difuntos: Noema Ortiz, Diana Cristóbal, Severo Cruz de la Rosa, Raúl Fraguada Laborde, Luis Salomón Conde, Joniel Dylan Rivera, Rocío Aragón, Eliezer Hernández, Raúl Fraguada, Mirela Barreras, Juan Ramírez, Ramón Luis Pérez Román. Nos ponemos de pie para comenzar cantando. Contemplo la creación de todas las cosas bellas, la luna y las estrellas, las aves, el mar y el sol, los árboles y los ríos y todas las fuentes puras que bajan de las alturas y hacen ruido con el viento. Y yo me siento contento al contemplar su figura y me pregunto yo quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y me pregunto yo quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y arriba de una montaña oigo una voz que me dice: de la creación viniste, que a la semejanza nuestra, y te puse entre las bestias para que tú las domines. Y me pregunto yo quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y me pregunto yo quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Cuando voy a la ciudad y me encuentro tanta gente, todo me es tan sorprendente y me dan escalofríos. Y me pregunto, Dios mío, ¿cómo es que vive la gente? Y me pregunto yo quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y me pregunto yo quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Les saludamos a todos ustedes que se unen a nosotros a esta celebración de la Eucaristía, aquí en nuestra comunidad parroquial del Santo Cristo de los Milagros, en Carolina, también a los hermanos de la comunidad de San Felipe, de San Juan de Dios, y los que se unen a nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa,
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tierra libertad, a los hombres paz, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. A Dios en el cielo, a la tierra libertad, a los hombres paz, gloria al Señor. Te alabamos, Señor. En el cielo, a la tierra libertad, a los hombres paz, gloria al Señor. Eres Cordero de Dios, eres el Hijo del Padre, quitas el pecado de nuestro mundo, ten piedad. Tierra libertad, a los hombres paz, gloria al Señor. Hijo amado y Señor, a la derecha del Padre, oye nuestro ruego, ven y sálvanos, ten piedad de nosotros, Señor. Dios en el cielo, a la tierra libertad, a los hombres paz, gloria al Señor. Tú solo santo, Señor, altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios, en la gloria de Padre, amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. A Dios en el cielo, a la tierra libertad,
a los hombres paz, gloria al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concédenos tu paz en nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En cierta ocasión estaba Samuel durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Él respondió: «Aquí me tienes», y fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Si me llamaste, aquí me tienes». Elí respondió: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió el Señor a llamar a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Si me llamaste, aquí me tienes». Elí respondió de nuevo: «Yo no te he llamado, hijo, vuelve a acostarte». Es que Samuel todavía no conocía al Señor y no había recibido ninguna revelación de él. Llamó el Señor a Samuel por tercera vez. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Si me llamaste, aquí me tienes». Entonces comprendió Elí que era el Señor, quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: «Vete y acuéstate, y si alguien te llama, respóndele: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Samuel crecía y el Señor estaba con él, y ninguna de sus profecías dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en mis entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es dueño de nuestro cuerpo. Y además, Dios, así como resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huid de la fornicación. Con cualquier otro pecado que uno cometa, no entrega su cuerpo. Pero el que comete el pecado de fornicación peca contra su propio cuerpo.
¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Espíritu que recibisteis de Dios y que habita en vosotros. No poseéis en propiedad, porque vuestro rescate lo pagó Dios. Glorificad, pues, a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón. Danos tu luz y tu amor, danos tu paz y el perdón, que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón. Danos tu luz y tu amor, danos tu paz y el perdón, que tu palabra nos cambie el corazón. El Señor nos da la oportunidad de reunirnos domingo tras domingo, de escuchar su palabra, de asistir a su Eucaristía. Desde ya hace meses lo hacemos de forma presencial y a su vez también tenemos la oportunidad de compartir la palabra con personas que no pueden llegar hasta aquí. Para eso tenemos diversos medios. Agradecemos al Señor que nos dé esa oportunidad. Ahora hemos entrado en el tiempo ordinario. El domingo pasado celebramos el bautismo del Señor y terminó el tiempo de Navidad. Comenzamos ya desde el domingo pasado también, lunes, martes, ya empezamos en el tiempo ordinario. El color litúrgico ya cambió,
Ya estamos de verde, se acabaron las Navidades, no tienen ni las fiestas de San Sebastián. Algunos están trepando paredes. Hay otros que nos da realmente dolor en solidaridad, sobre todo con los artesanos y todas aquellas personas, ¿verdad?, que en fiestas como esta, pues, de ahí sacan su sustento. Pero en términos de lo que es la celebración del misterio de Cristo, su nacimiento, pues ya esa etapa terminó y ahora empezamos a lo ordinario. El tiempo ordinario hace referencia a que nosotros día a día vivimos cosas que se repiten y repiten y repiten. Eso es lo ordinario. Lo ordinario no es malo. Cuando algo es extraordinario, tampoco significa que sea bueno. Extraordinario no es otra cosa que se sale de lo ordinario. Y se puede salir del ordinario algo bueno y se puede salir del ordinario algo malo. Un huracán que nos pase por encima, eso es extraordinario. Pero nos destruye. Pero no es lo ordinario. Ordinariamente tenemos un clima sabroso en nuestro país. Y extraordinario también pueden ser noticias que llegan repentinamente y entonces no tenemos que hacer las cosas que hacemos constantemente. Así que hay tiempos en la liturgia que no son ordinarios. Y hay la mayor parte del tiempo, que son más de 30 semanas, 30 domingos de tiempo ordinario. Eso significa que tenemos que trabajar, que nos tenemos que esforzar, que volvemos a lo de todos los días. Y para eso es la palabra de Dios, para iluminarnos y guiarnos en lo ordinario de la vida, para que encontremos un camino de santificación personal en las cosas que nos pasan diariamente, cotidianamente. Hoy hemos tenido 3 lecturas. La lectura del primer libro de Samuel, hemos escuchado de segunda lectura, parte del comienzo del Evangelio de San Juan, entre medio una lectura de la carta a los Corintios, a la que voy a hacer referencia primero antes que las otras dos, porque el tema se sale un poco de aquello que nos hablan las otras 2 lecturas. La carta a los Corintios pues tiene un contexto y el contexto es esa comunidad a la que San Pablo le escribirá en 2 ocasiones. Es una comunidad que San Pablo va a fundar y la va a fundar en una ciudad que es mayoritariamente pagana, aunque hayan grupos de judíos en estas comunidades, pero mayormente son pues los paganos que no pertenecían al pueblo de Israel y que de hecho con la predicación de San Pablo se van a convertir. Eso lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles, como San Pablo en un momento dado, por la resistencia de su pueblo, de su comunidad, de los judíos, va a decir, ahora voy y le predico a los paganos. Y luego vamos a ver cómo la iglesia misma va a ratificar ese esfuerzo de San Pablo de ir a los paganos a predicarles el Evangelio para que se conviertan a Jesucristo, y les irán dando instrucciones muy concretas a aquellos que vienen del paganismo. Así también hay que entender que estas comunidades vienen con toda su cultura, con todo su estilo de vida, que no era acorde ni siquiera al Antiguo Testamento. Así que San Pablo va a tener que corregir cosas muy específicas a esta comunidad de los Corintios. Y por eso vemos que en esas dos cartas, San Pablo parece que pasó algunos dolores de cabeza con esta comunidad. Son cartas de contenido severo, fuerte, en temas muy concretos. Así que hoy presenta un tema específico que parece que era un problema comunitario. Y muy probablemente es un problema comunitario por lo que he contado, porque es una comunidad con costumbres que venían del paganismo y de su cultura. Y por lo tanto su visión con respecto a la vida, a la pareja, al matrimonio y a la sexualidad venían de otra cultura. Y de ahí entonces San Pablo que tiene que venir y apretar tuerca. Y entonces empieza a hablar específicamente del tema de la sexualidad. Ese tema y hablar de un pecado concreto que es el de la fornicación. Es un tema que es complicadísimo para tratarlo en un ambiente de liturgia, de misa. Porque ahora vamos a nuestro contexto. En nuestra misa, cuando se reúne el pueblo santo de Dios, se reúnen desde los adultos mayores, es decir, los viejos. Si usted no entendió lo de adulto mayor, es que ahora
Tenemos que ser tan suavecitos para todo, ¿verdad? Adultos mayores. Pues desde nuestros viejos, bueno, y como no tenemos que estar abiertos y no podemos prescindir de nadie, de los viejos y las viejas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser inclusivos. Pues entonces, tan difícil hablar en nuestros tiempos, ¿sabes? Y más cuando salimos hacia afuera. Pues adultos mayores, hasta los niños. Un tema que algunos dirán, como Zacarías, a estas alturas me vienen a hablar de eso. O los más jóvenes, con los que uno tiene que tener, pues, cierta calidad en el vocabulario para poder hablar de estos temas. Algunos que se sienten aludidos, otros que no. Es complicado el tema. Hablarlo, como he dicho, en nada más y nada menos que explicarlo en un sermón, que también tiene un límite de tiempo, y sobre esto uno da charlas a matrimonios. Se dan cursos sobre vida cristiana y sexualidad. Así que no hay forma de que en una homilía uno pueda explicar la totalidad de lo que esto nos quiere decir. Ahora, hay dos maneras en las que lo podemos ver ahora de manera simple. La primera es desde la norma, desde la ley y desde la prohibición. San Pablo está diciendo qué es lo que no puedo hacer. O lo podemos ver desde otra cosa que también San Pablo le incluye en este texto, y es desde el fundamento que es la vida en el Espíritu en la que viven todos los cristianos. San Pablo está explicando que nuestra relación con Dios y la visión cristiana, el cristiano, cuando se une a Dios, tiene que entender que toda su vida entra dentro de esa relación. De que porque hablamos del Espíritu y que son cosas del Espíritu, no quiere decir que el cuerpo se quedó atrás. No tenemos esa separación, no lo hacemos. El cristiano se ve como un todo, es la persona humana y su realidad, que es cuerpo y espíritu y alma, esa realidad es un todo. Todo está unido y todo tiene que ver con todo. Aquí no separamos una cosa y la otra no. Todo está unido. De tal manera que cuando hablamos de aquellas cosas que nos pertenecen y que están en nosotros porque es parte de nuestra biología, de nuestra condición humana, tienen elementos específicos, en el caso nuestro, que son elementos específicos de la persona humana. La sexualidad en la persona humana tiene elementos específicos distintos a todo el resto de la creación. Y entienda lo siguiente, la sexualidad existe en todo lo creado que está vivo existe la sexualidad, incluyendo en las plantas. Hasta eso. Es complicadísimo entenderlo. Oye, ¿hay sexo en las plantas? Sí, lo hay. Lo hay. Es increíble cuando uno empieza a ver y le empiezan a explicar cómo. Y cómo a través de los siglos las cosas han ido evolucionando precisamente para que de una planta el polen llegue a la otra planta, y por eso son importantes las abejas, porque entonces es que ocurre la fecundación. Y puede seguir ese ciclo de reproducción de las plantas. Así que en todo, en la creación donde hay vida, hay estos procesos a través de los cuales la vida se tiene que perpetuar, y en el caso de las personas, como en el caso de los animales, pues es a base de la sexualidad. En el caso de los animales, el rol principal es el instinto. En el caso de las personas, no. Nosotros no es simplemente instinto, aunque está, y existe, y está ahí, y actúa igual. Los animales perciben olores, perciben hormonas, actúan, el cerebro se activa para que se dé el ciclo de reproducción. En nosotros eso está en otro nivel, pero se da igual, pasa también y nos activamos igual. Pero en nuestro caso también existe la razón, y con la razón nosotros somos capaces de conocer, de saber de los procesos, tenemos la capacidad de elegir y de actuar, elegimos libremente, por lo tanto el instinto no nos obliga y no nos lleva. Y también tenemos que decir que está en nosotros también la acción del Espíritu, a través del cual nos llega la vida de Dios.
y a través del cual también hemos conocido aquello que Dios nos ha revelado con respecto a nosotros, y así conocemos que en nuestro caso, en el caso de la persona humana, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, también hay unos criterios de moralidad que le guían. Es decir, que el ejercicio de la sexualidad no va al garete, sino que le rige también un comportamiento que tiene que ver con el plan de Dios con nosotros. ¿Qué Dios quiere de nosotros? ¿Cómo quiere que vivamos? ¿Cómo quiere que nos relacionemos? ¿Y qué papel va a jugar la sexualidad en esas relaciones entre las personas? Nosotros nos hablamos, nos acercamos, ahora en estos tiempos tenemos distanciamiento social, pero imagínense, en el Caribe que lo menos que nos gusta es el distanciamiento social, somos unos pegajosos todo el tiempo, estamos saludándonos, nos abrazamos, tenemos contacto físico y hay afectividad, esa afectividad también nos mueve y nos conmueve. En algunos casos, la afectividad también va a tocar el área de la sexualidad humana. Y ahí el cristiano tiene que reconocer esto que San Pablo le ha dicho. Usted tiene que obrar según el Espíritu y la sexualidad en usted tiene un fin, un propósito. Claro está, si usted coge un catecismo va inmediatamente a ver cuáles son los propósitos principales de la sexualidad humana y te va a decir, tiene el siguiente propósito, es la unión de los cónyuges y la posibilidad de la vida o la reproducción. Y ahí ya como que se condensa el papel principal de la sexualidad en la persona humana desde el plan de Dios. Sabemos hoy que la sexualidad es un proceso muy complejo, muy complejo. Hay muchas cosas que actúan en las personas y en su persona de manera individual a la hora de hablar del tema de la sexualidad. Por eso es importante, más que conocer una regla, una norma, es importante conocer un fundamento, porque cada uno de nosotros lo tenemos que aplicar a nuestras circunstancias específicas. Y el fundamento es, somos templo del Espíritu, tenemos la capacidad de pensar y de razonar, y por lo tanto de conocer más y mejor el papel de la sexualidad en la vida. O sea, que el primero es que somos templo del Espíritu, estamos relacionados con Dios y esto atañe a esto también. Segundo, tengo la capacidad de razonar. Tercero, siempre tiene que estar, y sobre todo la caridad. Y la caridad no es, caridad decimos, la caridad es el amor, y usted dice, sí, pues es que yo amo tanto al novio mío, no, usted está enchulado o enchulada, eso no necesariamente es amor. Porque por enchule uno se tira de pecho unas cosas que uno sabe que no son amor. Porque cuántas historias no han terminado mal, que empezaron con un enchule y acabaron mal. Muchas. Amor, caridad es aquel que me lleva a entender que el otro, la otra no es un objeto y que por lo tanto no está delante de mí como algo de lo que yo hago uso. Es una persona y que por lo tanto yo puedo tener una expresión que me lleve a una unión plena con esa otra persona, con el otro o con la otra, según Dios. Y yo tengo que buscar y discernir ese camino según Dios para llegar a esa unión, que sea una unión en el Espíritu. Por eso existe el sacramento del matrimonio. Ya lo dije, un tema completo no se puede agotar en una homilía y entiendo que el día de hoy las otras lecturas para mí son más importantes, pero no quería dejar de tocar este punto, nada más y nada menos para que nosotros reflexionemos al respecto y veamos desde el Espíritu de Dios cómo vivo yo esta realidad de mi existencia. Las otras dos lecturas nos hablan de llamada y de respuesta. Tenemos, por una parte, el primer libro de Samuel, tenemos el Evangelio de San Juan. En el primer libro de Samuel tenemos la experiencia que tuvo el niño Samuel de escuchar la llamada de Dios. En el caso del Evangelio vamos a ver la llamada que hace Jesús a 3 de sus apóstoles, es decir, a Juan el apóstol, a Andrés y a Pedro. Y contado por el Evangelio de San Juan, que es único a la hora de contar las cosas, las cuenta distinto a todos los demás. Así que vamos a ver, primero del libro de Samuel.
Hermosa, bellísima la narración. ¿Qué pasó con Samuel? ¿Por qué Samuel estaba en el templo? ¿Qué hacía este niño allí? Con el sacerdote. Estamos hablando del templo del Antiguo Testamento. Así que no pensemos en esto como en una parroquia de nuestros tiempos. No, estamos hablando hace unos cuantos miles de años atrás. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que un día la mamá de Samuel fue al templo y esta mujer habían pasado años y no había podido concebir. Y para los judíos, el poder concebir, el dar a luz, es una bendición. Entienda lo siguiente, usted dice, bueno, para nosotros también. Lo que pasa es que para el judío no concebir era una maldición. Lo veían desde las dos maneras. Cuando una mujer se acercaba al templo y decía, Señor, no me has dado hijos, es que entendía que Dios se había apartado de ella, porque no había podido tener hijos. Así que no se trataba solo de tener esta bendición, era yo sé que Dios ha puesto su mirada sobre mí porque a través de mí pudo dar el don de la vida. Y de ahí que esta mujer llega al templo, ahora estoy de memoria, Ana, si mal no recuerdo se llamaba, pero bueno, si ese no es el nombre, pues ustedes lo buscan y me corrigen. El punto es, ella llegó al templo y llora terriblemente y está angustiada y está tan y tan angustiada que cuando llega el sacerdote y la ve piensa que está borracha. Y va y la reprende y le dice, ¿qué tú haces aquí? ¿Estás bebida a estas horas de la mañana? Y dijo, usted está equivocado, no estamos en Puerto Rico. En este país no se bebe tan temprano. Si hubiésemos estado en Puerto Rico sería otra cosa. Pero aquí no bebemos tan temprano. Lo que me pasa a mí no es borrachera. Lo que me pasa a mí es que estoy aquí, dolida, compungida, hablándole al Señor de este problema. Mire, perdón, el sacerdote se conmueve, Elí, y entonces la despide diciéndole, pues mira, que el Señor, vete, que el Señor va a hacer que se cumpla tu petición. Por favor, no se les ocurra venir aquí a pedirme algo como eso. Porque ya yo le tengo que decir, bueno, mija, eso es entre el Señor y tú, y allá lo que pase. Aquí no vengan, Padre, ore por mí para ver si, bueno, puedo orar, pero es lo que el Señor decida. Pero la verdad es que está fuerte que Elí le haya dicho a aquella mujer, vete que esto va a suceder. Y nos dice la palabra de Dios que efectivamente ella se fue y concibió y dio a luz. Y el niño que dio a luz es Samuel. Así que Samuel es para su madre este regalo de Dios que ella pidió en el templo. Así que cuando el niño es un infante, está creciendo pero ya está durito, llegó a la edad del destete, ese niño lo llevan al templo y viene su madre y le dice al sacerdote Elí, yo se lo pedí al Señor, yo estuve aquí, se lo pedí al Señor, tú me despediste y el Señor me concedió este niño y yo se lo entrego a Dios, toma. Tampoco hagan eso conmigo, ¿sabe? Sí, porque le dieron el muchachito allí a Elí. ¿Usted se imagina eso? Volvemos, para nosotros es inconcebible, pero esa mujer está loca. No, era esta visión de cómo yo respondo ante los dones de Dios. Y la verdad es que es una visión hermosa, es esta conciencia de que es que esto que me llegó es un don que llega de Dios. Así que ya ahí todos nosotros tenemos una lección. Imagínese usted que en cada familia, cuando reciben la noticia de que va a venir un hijo o una hija, si lo primero que le dijeran a Dios es, Señor, esto que me estás dando es un regalo, yo te digo desde ahora que es tuyo y que yo quiero que en su vida se haga lo que tú quieras. Y ojalá pudiese dedicar su vida a tu servicio, porque es un regalo que he recibido de ti. Esa debería ser la primera oración de cualquier padre o cualquier madre. Es devolverle a Dios lo que Dios te está dando como un regalo y como un don. Pues ahí tenemos a Samuel, niño, sirviendo a Elí en el templo, pero que no conoce, no ha tenido mucha catequesis, no sabe. Elí, el sacerdote, pues obviamente encargado del culto en el templo. Y ya escuchamos la lectura, el momento en que en 3 ocasiones va a escuchar el niño la llamada de Dios, Samuel, Samuel. Y él se despierta cuando oye la voz. ¿Y qué dice? Voy. Lo dice, usted lee la lectura y dice,
aquí estoy. Ese primer aquí estoy es como cuando usted lo llaman y usted está en el cuarto de al lado y usted escucha que le llamaron y usted, ¡voy! Y llega donde Eli, ajá, aquí estoy, me llamaste. Niño al fin, ¿verdad? Así que lo despertó. Eli se despierta, ajá, ¿qué pasó? ¿Que me llamaste? No, yo no te he llamado, vete a dormir. Y así va, en 3 ocasiones ocurre esto. Datos hermosos de lo que está sucediendo es de que en el tercer momento es que Elí se da cuenta de lo que está ocurriendo. Y nos dice la lectura que Samuel no sabía que era el Señor el que le estaba hablando porque todavía no se le había revelado la palabra de Dios. No se le había revelado. Así que aprenda usted esto. Aquí cada cosa nos dice algo. Aprenda lo siguiente. Hay una diferencia entre no conocer a Dios y conocerle. Y de cómo vivimos. Y cómo nos damos cuenta de que Dios nos habla. Hay que tener un momento en la vida de poder encontrarse con Jesucristo para uno poder luego estar atento y darse cuenta de que cada día el Señor hace cosas en nuestra vida. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos. A muchos de ustedes les puede pasar algo bueno. Y cuando usted cuenta eso que le pasó, usted va a decir, oye, y gracias a Dios pasó esto. ¿Estamos? ¿Cierto o no? Hello, estamos aquí. ¿Cierto o no? ¿Le pasa algo bueno? Por ejemplo, se le explotó una goma. ¿Eso es bueno? No, eso no es bueno. Pero llegó alguien que tú conoces, se paró al lado inmediatamente, te dijo, aquí tengo lo que necesitas, te ayudo. Y usted cuenta y dice, muchacho, si tú supieras, iba por la Monserrate, se me explotó la goma, yo estaba allí, no tenía gato porque lo había prestado, estaba chavado. Y pasó por allí Miki y, oye, y gracias a Dios Miki pasó por allí. Si usted no conoce a Dios y cuenta la misma historia, usted diría, oye, mira qué chavienda, estaba por la Monserrate, se me explotó la goma y qué suerte que pasó Miki. ¿Vio la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el que no conoce a Dios dice, qué suerte que pasó. Eso no existe. El que conoce a Dios reconoce a su acción, escucha su voz, ve sus dones, ve cómo la providencia actúa y puede decir, oye, qué bueno es Dios que me ayudó y mira, y Miki pasó por aquí, impulsado por la caridad, me dio una mano. Hay una diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces vemos al mundo, vemos personas en el mundo y nos impresionan que en su vida ocurran cosas y esas personas no reconozcan que lo que está pasando en su vida es una gracia de Dios. Y a nosotros como que nos impacta, pero ¿cómo es posible que esta persona no sepa que Dios le está ayudando? Mira, y no puede reconocer que no se le ha revelado, no se le ha manifestado, no lo ha conocido. Por eso nosotros tenemos una misión. Y ahí vemos entonces a Elí, enseñándonos el sacerdote cuál es la misión. Pero pasó también en el Evangelio, en el caso de Samuel. Elí ve lo que está pasando el sacerdote y ocurren varias cosas, que me encanta porque Elí está haciendo su trabajo sacerdotal. ¿Cómo lo hace? Se da cuenta de que ha sido Dios el que ha llamado. No siente envidia al respecto. Porque usted podría en este momento preguntarse, ven acá, qué extraño. Dios no le habló al sacerdote, le habló al niño. Están en el templo. Y Elí le pudo haber dicho a Samuel, dile al Señor que tiene el número equivocado, que no era a ti al que tenía que llamar, que era a mí. Pero no, va a hacer lo que le corresponde, va a guiar a Samuel. No va a tener ningún tipo de envidia. Incluso le va a decir a Samuel, quien te está hablando es el Señor. Y la próxima vez que escuches esa voz, lo que tienes que decir es esto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y lo que hace el sacerdote entonces es no usurpar ni el lugar de Samuel como llamado, ni el de Dios que está llamando, sino que coge a Samuel y lo pone delante de Dios, para que entonces Samuel pueda escuchar la voz de Dios.
Juan el Bautista. Juan el Bautista le va a decir a 2 de sus discípulos, ese es el Cordero de Dios. Decir esto implica para Juan el Bautista que estos 2 discípulos se van. Así que a Juan, al estar cerca, Juan el Bautista, al estar cerca a Jesús, no le interesa tener discípulos porque sabe que al que hay que seguir es a Jesús. Coge a sus discípulos y los pone delante de Jesús. Entre estos 2 discípulos estaba Andrés, hermano de Pedro. Y Andrés va a ir donde Pedro después de quedarse un día con Jesús y le va a decir a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Así que Andrés va a coger a Pedro y lo va a poner delante de Jesús. El mismo patrón. Porque a fin de cuentas, eso es lo que le corresponde y nos corresponde a cada uno de nosotros en nuestra misión como cristianos cuando queremos compartir la gracia de Cristo. El punto es poner al otro delante de Jesús. Y el que hace eso luego desaparece. El libro que tuvimos como primera lectura se llama Primer Libro de Samuel, no se llama Primer Libro de Elí. Se llama Primer Libro de Samuel. Y Elí fue el que dijo, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Elí lo puso delante. Entonces maravillosamente nos enseña la lectura que en ese camino de la llamada y de la respuesta está aquellos que hacen de puente y que nos unen con el Señor. Y que cuando nos toca a nosotros serlo, no debemos esperar ni gratitud, ni que se nos recuerde, ni que piensen qué buenos somos. No está mal que haya gratitud, y de hecho la hay. Yo la tengo hacia aquellas personas que me enseñaron el camino del encuentro con Jesús hace tantos años atrás, gente de esta comunidad parroquial en distintos momentos de mi vida. Le tengo gratitud a la primera persona que me habló de vocación, Sor Rosa de Fátima, fue la primera persona que me habló acerca de la vocación sacerdotal. Le tengo gratitud a todos los que fueron mis directores espirituales en mi proceso de vida. Ustedes de quien más han escuchado hablar es de Padre Suazo, no ha sido el único, pero yo tengo gratitud hacia todos ellos. Y todos ellos lo que fueron puentes para que yo me acerque a Dios y camine hacia el Señor. Pero luego hay otro elemento adicional del que nos habla también la palabra de Dios, y es que Samuel una vez le dice al Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. Ahora nos va a decir que Samuel va a crecer, de tal manera que cuando llegue a ser profeta de Israel, ninguna de sus palabras dejó de cumplirse, nos decía la palabra de Dios. Pero nos dice, y Samuel creció, comenzó a crecer. Y este punto es importantísimo también para todos nosotros que queremos acercarnos a Dios. Y les digo esto porque yo sé, ya me lo dice la experiencia, nosotros como que tenemos una prisa para que todo acabe pronto. Nosotros nos conocemos a Jesucristo y de momento queremos llegar a la perfección de la vida cristiana de la noche a la mañana. Tengo una experiencia de Dios fuerte en mi vida y se supone que ya al otro día yo sea santo, que me puedan canonizar y ponerme en los altares. Nosotros no entendemos que tenemos que crecer, que nos tenemos que desarrollar. Y ahí está la paciencia de Dios que vela por nuestro crecimiento, por nuestro desarrollo, porque vayamos perfeccionándonos en la vida cristiana. Y usted tiene que tener paciencia con los demás porque los demás tienen que crecer. Y usted necesita paciencia consigo mismo porque usted también tiene que crecer. A veces pensamos que ya llegamos al top. No, ni porque hayas tenido diversidad de ministerios, ni porque hayas cogido cursos, ni porque te sepas la Biblia de memoria. Esas cosas te siguen ayudando a crecer, pero no has llegado al final de tu crecimiento. Estás creciendo. Yo estoy creciendo. Y entonces llegará quien pregunte, ¿y cuándo uno deja de crecer? ¿Y cómo yo sé que ya dejé de crecer? ¿Cómo yo sé que ya llegué a la perfección? Hay forma de saberlo. ¿Cómo yo sé que llegaste
a la perfección. Porque tu casa va a ser un columbario. Ahí es que, ¿no? Lo tengo que explicar. Cambió tu dirección. Ahora mi casa es el columbario o el cementerio. Terminamos de crecer cuando nos morimos. El Señor es el que sabe cuándo ya llegó el momento en que no hacemos falta aquí y ya podemos ir a morar con Él. Y mientras estemos aquí, crecemos nosotros y crecen los que están a nuestro alrededor. Padre Suazo está en el hogar carmelitano. Su condición de salud, su cuerpo curiosamente está bien, pero su mente ida por el Alzheimer. Así que uno no tiene idea si reconoce o no reconoce, no habla, no se puede comunicar con uno, está ahí, come, le dan de comer, lo tienen que atender en todas sus necesidades. Hay vida. Y alguien podría decir, pero ya él no crece. Él no crece, pero crecemos los que estamos a su alrededor. Porque el Señor, mientras hay vida, hay crecimiento, hay desarrollo. Y hay perfeccionamiento en el amor y en la caridad. Y eso repercute en todos, incluyendo en Él. Así que nosotros tenemos que recordar que estamos en ese camino de crecimiento y de perfección, de que somos llamados. Lo vemos también perfectamente en el Evangelio. Andrés termina siendo puente para Pedro. Y va a ir y va a presentarle a Jesús a Pedro y Pedro a Jesús. Los va a poner uno delante del otro. Fíjense que Andrés ahora no puede decir, adiós, mira, yo que llegué primero no me tocó, le tocó a este, yo lo traje ahora y ya a este le dijeron que es Pedro y que es Cefa. No, Andrés hizo lo que tenía que hacer, llevar a Pedro delante de Jesús. Luego Jesús es el que tiene que decidir hacia dónde va su llamada. Y así ocurrió. Y así entonces señaló a Pedro como el que es piedra. Hermoso en el Evangelio de San Juan. Hoy nosotros somos invitados a tener ese encuentro con el Señor, para empezar a reconocer que Dios nos llama insistentemente. Samuel fueron varias veces, Samuel. Y cada vez fueron 2 veces, Samuel. Y ya entonces al final Samuel pudo decirle al Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor habla a nuestra vida con insistencia. El Señor en nuestra vida pone puentes para que nosotros estemos delante del Señor. Nosotros también somos puentes para que otros se encuentren con el Señor. Y una vez nos encontramos con Él, que es la invitación que nos hace cada Eucaristía, nosotros deberíamos tener la actitud también de Samuel antes que cualquier otra, y con la que terminamos este momento de reflexión. Y le decimos al Padre bueno, habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ahora nuestras plegarias al Padre, por nosotros, por la Iglesia y por el mundo entero, diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo y por todos los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos, por los religiosos y religiosas, y por todo el pueblo de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que nos escuchan, los que escuchan la voz de Dios y la invitación de Jesús a seguirlo y responden con generosidad, oremos. Por los que sufren por los efectos médicos, psicológicos, económicos y sociales de la pandemia, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que son capaces de admirar la obra de Dios Creador y reconocer en cada criatura el reflejo de su amor, bondad y sabiduría, oremos. Padre, escúchanos. Por los inmigrantes y los refugiados, por todos los que tienen que marchar de su tierra por causa de la guerra o de la pobreza, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros y nuestros familiares y amigos, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestras intenciones que las presentamos en silencio. Oremos. Padre, escúchanos. Por los proyectos de nuestra comunidad parroquial, oremos. Padre, escúchanos. Por el fin de la pandemia, oremos. Padre, escúchanos. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado, todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. La sonrisa que negué al que sufría, la mano que no tendí al que llamaba, las frases de amor que no dijo mi boca,
los besos que yo dejé que se murieran, todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta,
cierto que cuando le hablo él me puede oír. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz.
paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, y al no poderlo hacer ahora de forma sacramental, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás aparte y separe yo de ti. Amén. Cada vez que nace una criatura más que pueda oír y el cielo ver, entonces más es mi fe. Creo en cada gota de lluvia que al caer brota una flor. Creo que haya una luz en noches de ansiedad. Veo el pecador, pienso que por cada ser que se nos va, otro vendrá y aliviará
Tengo fe que mi oración por sobre el se hará escuchar. Tengo fe que al morador del más allá ha de llegar. Cada vez que nace una criatura más que puedo oír y el cielo cada vez que nace una criatura más que pueda oír que el cielo ve, entonces más es mi fe. Oremos. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor para que, saciados con el único pan de vida, permanezcamos unánimes en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntese, por favor. Entregamos el cáliz peregrino, lo lleva a su hogar. Teresa Camacho. Bien, tenemos asuntos importantes, así que vamos a ver cómo los trabajamos rapidito. El primero es nuestros horarios de misa, que todos conocen. A las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Sábado también tenemos la misa a las 6 de la tarde, todas presenciales aquí en el templo parroquial. También los sábados, la misa que se realiza en el terreno de la parroquia San Felipe. Ese es a las 4 de la tarde con Padre Rodney, los sábados. Diariamente también la parroquia San Felipe transmite las misas en la mañana. Depende, a veces a las 7 de la mañana más o menos, pero siempre por Facebook Live transmite las misas. Las nuestras son presenciales en la tarde, 6 de la tarde, de lunes a viernes, puede venir aquí a celebrar la Eucaristía. El sábado es la misa vespertina del domingo, la de las 4 de la tarde allá en el terreno y la de las 6 de la tarde aquí en la parroquia. Y luego los domingos seguimos con el horario de 6:30 de la mañana, 9, 11:30, 2 de la tarde. Todavía queda una misa adicional. Padre Gerardo, que estaba colaborando en la parroquia San Felipe, ha sido nombrado ahora para trabajar en otra comunidad parroquial. Por lo tanto, queda en atendiendo a las parroquias San Felipe y San Juan de Dios. O sea, párroco y administrador del parroquial de una y de la otra. Es el Padre Rodney. Se le han encargado 2 parroquias. Y por lo tanto, pedimos a la comunidad que seamos conscientes de esto, porque aunque a nosotros se nos estén nombrando, a él particularmente, Padre Rodney, tener este encargo, además de ser actualmente el vicario de pastoral de la arquidiócesis, pues nosotros trabajamos en colaboración. Los horarios para las parroquias, tanto de San Juan de Dios, San Felipe, Santo Cristo, son los que ya conocemos y se van a estar atendiendo como las hemos atendido hasta este momento. Cuando
estemos liberados de los asuntos de la pandemia, cuando el templo de San Felipe vuelva a abrir, Padre Ronnie y yo estaremos dialogando, tenemos la ayuda también de Padre Julio, pero ciertamente estaremos dialogando sobre nuestros horarios de misa, porque nosotros vamos a buscar unos horarios en las 3 comunidades de tal manera que podamos colaborar unos con el otro. De tal manera de que si él tuviese que venir a Santo Cristo, no estuvieran coincidiendo 2 misas a la misma hora. De que podamos estar pendientes de las 3 comunidades entre más de un sacerdote. Nosotros, entre Padre Ronnie y yo, pues ya ustedes saben que tenemos trabajamos en colaboración sin ningún tipo de problema. Las comunidades lo deben saber porque si en algún momento hacemos ajustes de horarios en el futuro, pues tienen que saber por qué es. Porque tenemos que atender entre los 2 a estas 3 comunidades parroquiales para que todo el mundo tenga la oportunidad de asistir a la Eucaristía, aunque tengamos conciencia de a qué comunidad pertenecemos, y gracias a Dios pues podemos estar aquí juntos y colaboramos con cada uno con la comunidad parroquial propia. Por eso tenemos la caja de San Felipe, el buzón de San Felipe, el de Santo Cristo para la ofrenda, y ya les hemos explicado cómo a través de ATH Móvil puede ayudar a cualquiera de las 2 parroquias o a las 2, eso cada cual utilice el gesto que quiere, ¿verdad? Y así también con Giftify o con PayPal. También próximamente estaremos compartiendo a través de nuestra página de Facebook el enlace para un programa que se está transmitiendo a través de YouTube, se está produciendo en la parroquia San Felipe, Contra Viento y Marea se llama, y ya lleva varias ediciones, pero hay una próxima donde tuvimos una colaboración, Padre Ronnie y este servidor, con 2 laicos más, hablando un poco acerca del ministerio de Padre Suazo. Ya les compartiremos ese enlace para que ustedes puedan ver algo bonito con respecto a la vida de Padre Suazo, que definitivamente fue puente para muchos, de que su interés era ser puente, pero nosotros en gratitud pues no lo olvidamos, nuestro cariño sigue presente y queremos que se reconozca y que conozcamos su labor ministerial y lo que ha impactado las vidas que ha impactado el Padre Rafael Suazo. Como les dije en la homilía, todavía está entre nosotros y no hay que esperar a que se muera para entonces hablar de estas cosas. Y el último punto, que es el más delicado, tiene que ver con el COVID-19, vacunación y otros asuntos. Así que, así también muy específico para que ustedes conozcan bien la información de primera mano. Lo primero, aunque ya estamos en etapa de vacunación en Puerto Rico y muchas personas se van vacunando poco a poco, nosotros seguimos en nuestras comunidades parroquiales aplicando los protocolos que hemos estado llevando desde el principio. El distanciamiento social, el uso de mascarilla, el uso de sanitizer, la limpieza de los bancos. Este protocolo se estableció antes de que el gobierno permitiera la apertura. Nosotros estuvimos un buen tiempo reflexionando sobre él y como un mes antes de empezar a recibir gente en el templo, estuvimos trabajando en ese protocolo que es el que tenemos actualmente. Sigue vigente y sigue vigente con la misma disciplina. Las personas encargadas de trabajar y de hacer que se cumpla en el templo el protocolo son nuestros ujieres. Así que el deber suyo cuando viene este templo a celebrar es primero conocer el protocolo. Y si no lo conoce, de hecho, que es muy simple, siga las instrucciones. Siga las instrucciones. Si usted tiene otro criterio, pues entonces abra una iglesia en su casa. Pero para estar aquí, usted tiene que seguir las instrucciones de nuestros ujieres. Y ellos le van a indicar, le van a conducir al lugar donde usted se tiene que sentar, le van a explicar por qué en algunos momentos son 2 por cada banco y por qué a algunas familias se les permite que estén juntos. Ellos les van a hacer las preguntas de rigor, les van a tomar la temperatura, van a estar pendientes de que usted tenga su mascarilla puesta y si forman corillos por ahí, pues van a ir y les van a decir rompan corillos. Ese es su trabajo. Si a usted no le gusta,
Pues ya sabe lo que tiene que hacer. Pero no me le haga la vida imposible a los ujieres, porque ellos tienen que hacer su trabajo y tienen sus instrucciones, y mi papel no es estar todos los domingos explicándoles esto. Para eso están ellos. Usted llega y de hecho generalmente tratan con mucha amabilidad y explican cuando único ha habido un problema es porque alguien quiere hacer algo distinto a lo que les están pidiendo. El protocolo nuestro es simple para protegernos. Y hasta el día de hoy, desde que abrimos este templo, no se ha dado un brote de COVID en nuestra comunidad parroquial. Han habido casos, pero brote no hay. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo bien. Por lo tanto, facilítenos la vida. ¿Esto se entendió? ¿Se entendió? Muy bien. Segundo, como ha empezado también el proceso de vacunación, la semana pasada se les avisó, se les anunció que nuestra parroquia se había ofrecido de voluntaria y que luego tendríamos una reunión que ya nos dirían qué teníamos que hacer. Así que ofrecerse de voluntario es: yo estoy aquí si me necesitas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que nos hayan dicho que somos. Son dos cosas distintas. Yo estaba explicando porque de antemano quería saber con qué recursos cuento para trabajar. No habíamos dicho que aquí se fuera a vacunar, es que nos ofrecimos. En las elecciones varias personas se ofrecieron, salió uno, pues nos ofrecimos. Bien, pero ¿qué pasó? Como estábamos en el proceso de esas reuniones, se envió a las parroquias y a los párrocos unas listas de las parroquias que se habían ofrecido. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a otros de que si querían se ofrecieran. Alguien interpretó esa lista como que esos eran lugares de vacunación y la publicó. Y el viernes pasado, en la oficina parroquial de Santo Cristo de los Milagros se recibieron 50 llamadas. Luego de la reunión que tuvimos con la Guardia Nacional, ya se explicó y se clarificó que las parroquias no van a ser centros de vacunación, que la logística no es buena de esa manera. Así que ese plan ya no está. Las parroquias no son centros de vacunación. La parroquia Santo Cristo de los Milagros no es centro de vacunación. No lo es. Ni la parroquia San Felipe, ni San Juan de Dios, ni San Fernando Rey, ni Santa Gema, ninguna parroquia de la Arquidiócesis de San Juan es centro de vacunación. Por lo tanto, si usted llama a la oficina parroquial y pregunta, ¿ahí se va a vacunar? ¿Qué le vamos a decir nosotros? Si alguien se acerca a usted y le pregunta, oye, en la parroquia Cristo de los Milagros, ¿se está vacunando? Si alguien va donde ti te dice, pero es que yo vi un papel que dice que allí está, mira, la parroquia, Padre Néstor, mira, están hasta los teléfonos, aquí dice que van a vacunar, ¿eso es verdad? Si lo tengo que decir una vez más, va a tener que ser de manera folclórica. Entonces, no. Nosotros tenemos que ser, con temas delicados, tenemos que ser precisos y tenemos que saber leer las cosas y leerlas bien. ¿Dónde conseguimos información con respecto a las vacunaciones? La página de internet es vacunatpr.com. Vacunatpr.com. Esa es la página de internet del Departamento de Salud de Puerto Rico, donde está dando la información con respecto a las distintas etapas de vacunación en Puerto Rico, a quién le toca, cuándo y por qué. En este momento se abre la etapa de los adultos mayores, 65 años o más.
Así que por favor, ustedes se lo dicen a sus abuelitos y a esos que conocen, porque ninguno de ustedes está en ese renglón. Entonces, usted va a llamar y va a buscar dónde se va a estar vacunando. Pues en lugares como las farmacias de la comunidad, algunas farmacias de cadena, en algunos hospitales. La información se va a estar dando, se va a tener que llamar, se va a tener que sacar cita. Hágalo. Porque si usted llama a la parroquia Santo Cristo de los Milagros para que lo apuntemos en una lista, lo vamos a apuntar en una lista, 1, para orar por usted, porque es lo que podemos hacer, rezar por usted, y 2, para contactarle con servicios funerales católicos, para que busque un columbario. ¿Estamos? Así que ustedes nos van a ayudar a transmitir también la información, porque hay gente que está incluso mandando mensajes. Mira, es verdad. Si alguien le manda a usted, no dé ni explicaciones. Ni explicaciones. Oye, ¿es verdad que en la parroquia están vacunando? Así, y así mismo, escribe, no, con muchas O, no, para que lo entienda, y en letras mayúsculas. Usted sabe que cuando usted utiliza estos sistemas, no se escribe en letras mayúsculas las cosas, porque cuando usted escribe todo en letras mayúsculas, en el chat y en los emails, eso significa gritar. Gritar. No puede escribir un mensaje todo en letras mayúsculas, pero ese no, escríbalo en negrilla, en letras mayúsculas y con muchas O, bien largo, para ver si lo entienden. Me voy a quedar sin secretaria, está todo el día atendiendo esas llamadas. Bien, pues qué bueno, porque ya lo clarificamos. Con todo queremos decirle que la Iglesia Católica en Puerto Rico está en colaboración con el Estado, y la primera colaboración es educarles a ustedes. Hay que vacunarse. Hay que dejarse de información incorrecta, de estar leyéndola donde no es. Hay que vacunarse, es importante. Tenemos que llegar al 80% de la población vacunada para el verano. Se está buscando que se llegue a ese número. Hay que hacerlo. Si usted tiene condiciones médicas que le dé temor, pues pregúntele a sus médicos. ¿Bien? Pero hay que vacunarse tan pronto aparezca la oportunidad, y mientras tanto siga las recomendaciones que hemos tenido hasta ahora. Hay que seguirlas, hay que ser disciplinados en esto y nos tenemos que proteger. Padre Rodney, ya le administraron la primera dosis de la vacuna. Al Padre Néstor Yulfo también. Y no estoy más anormal que antes, estoy igual de anormal, igualito, no más ni peor. No, digo, no sé, pero bueno, igual. Yo me miro en el espejo todos los días, veo, no ha salido ninguna parte nueva, nada, igual. Sí, porque vamos a ver cuáles son los efectos, ninguno. Y los que dan con cualquier otra vacuna. Así que tranquilo. Y nosotros estamos trabajando también, pues estamos siguiendo lo que tenemos que hacer, pues para protegernos y protegerlos a ustedes también. Así que vamos a ayudarnos unos a otros. Y cuando llegue la vacunación general, en las últimas etapas, sí habrá la posibilidad de que las comunidades parroquiales pidan a la Guardia Nacional el servicio de vacunación. Pero eso es distinto a ser un centro de vacunación. Son dos cosas totalmente distintas. Y si eso se fuese a hacer, ya comunicaremos cómo se va a hacer. Pero en este momento, gracias. ¿Qué nos queda? Que la semana que viene vamos a tener almuerzo. Pueden llamar para separar su almuerzo, porque si usted no llama y separa su almuerzo, los de las 9 de la mañana, los afrentados de las 9 de la mañana, van a venir y se lo van a llevar y los van a dejar ustedes sin almuerzo. Arroz guisado con habichuelas, cadera al vapor y ensalada de codito. Está bueno, siempre es bueno, siempre es bueno. Y así colabora también con la comunidad parroquial. Nos ponemos de pie para hacer la oración al Santo Cristo de los Milagros y decimos todos: Santo Cristo de los Milagros, intercede ante tu Padre a favor de las necesidades que hoy te presento. Concede la salud a los enfermos. Bendice nuestro hogar.
Danos valor para enfrentarnos a nuestros problemas. Líbranos de todos los males de cuerpo y alma. Aumenta nuestra fe, enciende nuestra caridad. Danos esperanza en las luchas de la vida. Otórganos la paz interior y exterior. Haznos valientes apóstoles tuyos. Atiéndeme especialmente en las necesidades que hoy te presento, pues tú me dices, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Recibe, Señor, mi promesa, y después de las luchas de la vida, concédenos encontrarte en la casa del Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no está reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no está reconciliado. ¿Qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado. ¿Qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado. Si te dispones a amar, si te dispones a amar solo para ser amado. Si te dispones a amar, si te dispones a amar solo para ser amado. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo